Vamos a ir a la palabra del Señor. Busque Mateo capítulo 25. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Versos 14 al 30. 14 al 30. El nombre de esta predicación, de esta enseñanza es ¿qué estamos haciendo con el talento? Paso a leer, dice desde el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos, 216 kilos de plata, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Oremos, iglesia. Padre, hemos leído tu palabra. Te pedimos que tú puedas hablarnos, Señor, esta mañana, que nuestro corazón esté abierto, atento, para oír lo que tú tienes que decirnos, Señor, a través de este pasaje bíblico. Ministra nuestro corazón, Señor, a través de tu Espíritu que mora en nosotros. Y si es necesario también que traigas convicción de pecado, haz tu obra, Señor, en cada corazón, conforme a la necesidad que éste tenga. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la conocida parábola de los talentos. Está relacionada, iglesia, con la segunda venida del Señor. De hecho, esto comienza en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 3. Dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Esto es lo que abre, ¿no? Una tras otra estas enseñanzas en parábolas que el Señor va a dar. En el verso 29 y 31 del capítulo 24, Jesucristo dice lo siguiente: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este contexto están las parábolas, una de ellas, la que vamos a enseñar esta mañana, la parábola de los talentos. ¿Cuál es el contexto? La segunda venida del Señor. Recordemos que las parábolas, hermanos, así como la que compartimos la semana anterior, son historias sencillas, familiares en el contexto en el cual fueron escuchadas, e ilustran una verdad espiritual o una verdad moral.
que era común, ¿no?, al reino de Dios. Y siempre la parábola va a demandar de nosotros una respuesta práctica. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las parábolas que el Señor mencionó en este contexto relacionadas con su segunda venida? Bueno, antes que la de los talentos, habló de la parábola de los dos siervos, donde se elogia la virtud expectante por el regreso de Cristo. Es decir, estamos esperando el regreso de Cristo. Luego, la parábola de las 10 vírgenes, que nos enseña que es necesario en esta espera del segundo advenimiento de Cristo tener paciencia mientras Cristo regresa. Y ahora viene la parábola de los talentos, donde se nos demanda, iglesia, trabajar fielmente. Por un lado tenemos que ser pacientes, pero por otro lado tenemos que trabajar fielmente mientras el Señor Jesucristo vuelve por su iglesia. ¿Quiénes estaban oyendo esta parábola? Lo leímos al comienzo. Hay comentaristas que dicen que esta parábola de los talentos se concentra o pone su atención sobre el siervo inútil. Por lo tanto, cuando el Señor está hablando del siervo inútil, se está refiriendo a los escribas y fariseos. Pero, los que estaban oyendo la parábola eran sus discípulos. Los escribas y fariseos no estaban escuchando esta parábola, sino que los discípulos. Por lo tanto, esta parábola, iglesia, está dirigida a discípulos. En el contexto original y hoy también. Hoy está dirigida a discípulos, a seguidores de Cristo. Es útil para los discípulos de la época de Cristo y también para nosotros. Dice un comentarista, sirve de estímulo y de advertencia. De estímulo a los fieles, ¿sí?, y de advertencia para los haraganes y negligentes. En otras palabras, bien digo, la parábola de los talentos es para la iglesia actual. La parábola de los talentos es para una iglesia local como esta. La parábola de los talentos es para ti y también para mí. Parte diciendo el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Quién es ese hombre en la parábola? Jesucristo. Jesucristo es ese hombre. ¿Quiénes son sus siervos? En el contexto de los discípulos, hoy día somos nosotros. Nosotros. Se nos ha encomendado, hermanos, algo que no es propio, sino que los bienes son del Señor. Dice el texto que les encomendó sus bienes. El verso 15 dice, y a uno le dio 5 talentos. Aquí la versión que utilizamos actualmente traduce cuánto eran 5 talentos, 108 kilos de plata. Por ahí leí un comentario que esto era, en la actualidad, si traemos este monto de dinero, sería hablar de muchos millones, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. ¿Sí? El Señor Jesucristo advirtió que iba a volver por su iglesia. En ese sentido, ¿no?, en la parábola dice que se fue de viaje, pero se fue de viaje para volver y ha encomendado a sus siervos, conforme a su capacidad, bienes, dice la parábola. Sin duda, los 2 siervos que habían recibido 5 y 2 talentos eran conscientes del trabajo y de la gran responsabilidad que se les había venido encima. Sabían que eran siervos y que como tales debían cumplir con las instrucciones de su Señor. Además, esto es muy importante, hermano, estaban muy agradecidos por la confianza que se había depositado en ellos y deseaban de corazón complacer a su Señor. Por otra parte también temían presentarse avergonzados delante del Señor cuando Él volviera. Por lo tanto, aquí hay 3 cosas que impulsaron a los siervos de la parábola, al menos a 2 de ellos, ¿no?, a los que fueron fieles, a trabajar, a ser fieles. La obediencia a su amo, el amor a su amo y también, ¿por qué no decirlo?, el temor a su amo. Se entregaron enseguida a la labor encomendada, su trabajo fue inmediato y fue diligente. Estos bienes representados en talentos en este pasaje, para nosotros hoy, ¿no?, son cualquier tipo de don, de regalo que Dios nos ha dado. No se refiere de manera específica, iglesia, a los dones espirituales. Los incluye, por cierto, pero no estrictamente está hablando de dones espirituales. Por lo tanto, aquí podemos entender como lo que Dios nos ha dado para la administración
nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras habilidades, nuestras oportunidades y cualquier otra cosa. Aquí el punto es importante porque los siervos de la parábola están administrando, trabajando los bienes de su Señor, para beneficio de su Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros para trabajar lo que Él nos ha dado, no para beneficio personal, sino para el avance del reino de los cielos. Vale decir, mi tiempo, mi dinero, mi salud, mis habilidades, mis dones, mis oportunidades, no tienen tanto que ver con satisfacer yo o yo hacerme un gran nombre o yo tener muchas cosas en esta tierra, sino que entender de que he sido llamado por Dios y Él me ha dado una mayordomía sobre distintos talentos, los cuales yo debo utilizar bien, de manera que su reino, el reino de Dios, avance. Dice Efesios 4:8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Ahí se está reafirmando la idea anterior. Para los seguidores de Cristo, el talento se refiere a todas las bendiciones, habilidades, bienes, oportunidades que Dios nos ha otorgado y de los cuales, iglesia, vamos a ser responsables de rendir cuenta. Y como dije antes, no se limita específicamente a alguna habilidad especial o algún don espiritual. Los incluye, pero no solo se limita a eso. Y yo concuerdo con estos comentaristas que el término talento en la parábola es amplio. No debemos pensar solamente en los dones espirituales, sino que incluye todo lo que yo he mencionado antes. Tenemos, iglesia, cada uno de nosotros recursos que Dios nos ha dado. Y tenemos la obligación delante de nuestro Señor de bien administrarlos, ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué ocupa mayormente nuestro tiempo hoy en día? Debemos ciertamente ser responsables, trabajar, cuidar de nuestras familias. También, obviamente, si es posible, tiempo para el esparcimiento, etcétera. Pero cuando tú miras tu agenda, ¿qué es lo que prima allí? ¿Prima el avance del reino de Dios o prima tus propias necesidades? ¿Qué decir del dinero y de los bienes? ¿Qué decir de mi salud? ¿Sí? ¿Con mi salud yo sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo? Y sobre todo también, ¿no?, los dones y las habilidades. Hemos sido nosotros bendecidos por hermanos que han estado con nosotros, por ejemplo, con ciertas habilidades o conocimientos, y hoy día permiten que este servicio pueda ser transmitido por Facebook, por YouTube, cosas que prácticamente ninguno de los que está aquí sabe, pero tuvimos un hermano que instaló eso y lo dejó andando. Gloria a Dios por eso. Son habilidades que se ponen en el servicio del Señor. ¿Sí? Hermanos, desde barrer hasta poder recoger un cable, eso también tiene que ver con talentos, tiene que ver con tiempo invertido para la obra del Señor. Y una pregunta difícil de hacer, ¿no?, porque son temas que no nos gusta mucho hablar, pero que creo que representa bien también el asunto de los bienes, de los recursos. Si a mí me diesen un aumento de sueldo, ¿eso tendría un retorno en el reino de Dios? Creo que es una pregunta que tenemos que hacer. Si usted gana más un mes que otro, ¿eso va a tener una expresión en el reino de Dios? ¿O solo vamos a beneficiarnos a nosotros mismos? Porque nuestro dinero también es una mayordomía que Dios nos ha entregado. La parábola, hermanos, nos habla de 3 siervos. Cada uno recibe una cantidad según su capacidad. La distribución aquí no fue al azar. No fue que a ti te voy a dar tanto. No, fue conforme a su capacidad. Y una vez dados estos talentos conforme a la capacidad, dice que el Señor emprendió el viaje. Todos los que estamos acá hemos recibido talentos para administrar, de los cuales vamos a tener que dar cuenta un día delante del Señor. Algo que no es nuestro, sino que se nos dejó para la administración. Y para ponérselo de modo de ilustración, ¿no? El Señor no es como un padre injusto
que impone a sus hijos pequeños tareas para las cuales no están preparados, porque da el Señor conforme a su capacidad a cada uno. Un niño, nosotros que tenemos hijos pequeños lo sabemos, podemos luchar con ellos para que ordenen sus juguetes. Podemos insistir, ordena tus juguetes. Y lo pueden hacer. Pero un padre, una madre, nunca va a decirle a sus hijos de 5 años, oye, anda a hacer el aseo del baño. Son tareas para las cuales no están capacitados. Amén. Así es Dios con nosotros. Dios nos ha dado un talento que nosotros podemos administrar conforme a nuestra capacidad y lo debemos administrar para la gloria de su nombre y para el avance de su reino. El Señor entregó según nuestra capacidad. Estamos en condiciones de responder fielmente para lo que Dios puso en nuestras manos. En términos de la parábola, estamos capacitados para trabajar con lo que Dios nos confió, considerando no nuestro avance personal, sino el avance del reino de Dios. ¿Qué ocurrió en la parábola? ¿Cómo se dio esta administración? Verso 16, el que había recibido 5 talentos, escuche bien, enseguida fue y negoció, enseguida fue y negoció, y con ello ganó otros 5 talentos, es decir, duplicó lo que se le había confiado. Verso 17, asimismo, hizo lo mismo el que recibió 2 talentos, fue enseguida y negoció. El que había recibido 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Estos siervos, hermanos, no hicieron nada espectacular. Hicieron lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer era trabajar. Lo que tenían que hacer era, según la parábola, negociar. Y fueron capaces de duplicar lo que se les había entregado. Es llamativo, ¿no? Yo se los decía recién. Lo hicieron enseguida. Entendieron la urgencia de la tarea encomendada. No lo hicieron mañana ni la otra semana, a pesar de que ellos no sabían cuándo volvía su Señor. Recibieron los talentos y enseguida fueron y negociaron con ellos, no dilataron el asunto. Los resultados no se hicieron esperar, dice el texto que duplicaron lo recibido, y todo esto ocurre en este periodo de tiempo entre que el Señor de la parábola se va y regresa. Hermanos míos, iglesia, tenemos un tiempo determinado. Tenemos un tiempo determinado para mostrarnos diligentes con lo que Dios nos ha dado. Y ese tiempo determinado termina cuando Cristo venga por su iglesia. O bien, partamos a su presencia. Y es el asunto de partir a la presencia es delicado, porque tú y yo no sabemos cuándo puede ser. Hoy día podemos estar todas las personas que estamos reunidas acá y el próximo domingo quizás no. No lo sabemos. Por lo tanto, el sentido de urgencia es hoy, es inmediato, de ir enseguida a negociar con lo que Dios nos ha dado. Recordemos otra vez que el telón de fondo de nuestra parábola es la segunda venida del Señor y lo que nosotros tenemos que hacer mientras eso sucede. La pregunta, ¿qué llevó a estos hombres a actuar de esta manera, a actuar con diligencia? Podríamos elugubrar, podríamos levantar muchas tesis al respecto, pero yo quiero resumirlo solamente con un término bien sencillo. ¿Sabe por qué ellos se comportaron así? Porque eran siervos. Porque eran siervos del Señor, eran siervos de su Señor. Entonces, su mentalidad de siervo, su actitud era de siervo, no tuvieron ninguna, no apelaron, no dijeron, bueno, lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer más adelante. No, entendieron que eran siervos de su Señor y por lo tanto lo que les tocaba era servir. Y yo te pregunto, ¿somos nosotros siervos del Señor hoy? Si somos siervos del Señor, como le gustaba llamarse al apóstol Pablo, ¿no? Siervo de Cristo, que es esclavo, pero somos esclavos por amor, no por sujeción. Cristo no nos amenazó, Cristo nos redimió, iglesia. Nos redimió a través de su sacrificio, de su obra. Como dice una canción por ahí, nos amarró pero con cuerdas de amor. Hoy día somos esclavos por amor. Cuando no buscamos con prontitud, cuando no buscamos ser productivos, ¿cierto? Hay algo que no está funcionando bien.
esta relación de siervo no se da o no servimos por temor al castigo, sino que queremos ser diligentes y productivos porque amamos al Señor. De hecho, el servir al Señor, iglesia, es un privilegio que no merecemos. Y tenemos hoy esta ventana de tiempo que es nuestra vida para hacerlo. Lo único que tenemos con certeza hoy seguro es cuándo comenzó. El día en que vinimos a la fe en el Señor, comenzó esa oportunidad, esa ventana de tiempo en la cual nosotros debiésemos enseguida querer servir al Señor. Cuando termina, se los dije recién, no lo sabemos. Puede ser en la segunda venida del Señor o puede ser cuando el Señor venga de manera particular por cada uno de nosotros. Disponemos entonces de dones, habilidades, tiempos, recursos, oportunidades que también se distribuyen, ¿no?, en cada etapa de la vida. Yo me acuerdo cuando yo era joven, era soltero, sin hijos, sin responsabilidades de prácticamente ningún tipo, sostenido y mantenido por mis padres que están acá. Yo tenía mucho tiempo para servir y yo pasaba prácticamente todos los días en la iglesia, o por lo menos cuando hubiese un servicio, yo estaba allí. Cuando había que quedarse en la noche a cuidar a alguien, un hermano que se había muerto, ¿a quién podemos mandar? A Eduardo. Díganle a Eduardo que se quede, él se va a quedar. Siempre había disposición, siempre había tiempo. Pero hoy día definitivamente no podría hacer lo mismo. Ya con las responsabilidades de un hombre casado, con 2 hijos, con esposa, con cuentas que pagar, no podría hacer lo mismo. Pero uno tiene que ir acomodándose a la realidad en la cual nosotros estamos y servir al Señor según esa realidad. Se puede hacer, hermanos. Se puede servir según la realidad en la cual estamos. Estos hombres tenían medidas objetivas del crecimiento de sus talentos. A uno le confiaron 5 y luego tenía 10. Al otro le confiaron 2 y luego tenía 4. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no?, porque es necesario reconocer el talento. Reconocer el talento que Dios te ha dado. Y me imagino que tal vez algunos de ustedes no han reconocido cuál es el talento que Dios les ha entregado. Y si no reconoce el talento, es obvio que no podrá trabajar. Ese reconocimiento suele ser progresivo y se manifiesta cuando nosotros nos presentamos como obreros del Señor. Cuando usted es un obrero del Señor, usted quiere trabajar, usted se dispone. Entonces, cuando se necesita una mano para hacer algo y usted tiene el tiempo para hacerlo, usted es el primero que levanta su mano allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es en la viña del Señor, es en el reino de Dios, donde yo puedo conocer mis talentos. Mi consejo es, si usted está en esta situación o condición de no conocer su talento, ore a Dios y cultive un carácter de obrero. Como dije antes, donde se necesita algo, allí preséntese, con disposición. Sin involucrarse en la viña del Señor es muy difícil llegar a reconocer nuestros talentos que Dios nos ha confiado. Por otro lado, quienes ya tienen reconocido su talento, tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿lo estamos utilizando de manera diligente y productiva? Porque recuerde, esto es objetivo. El de 5 logró 10, el de 2 logró 4. Son medidas visibles, observables, no son subjetivas. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia a conformarnos. Nos conformamos muchas veces, lamentable, con no hacer nada. No hacer nada como si eso estuviese bien y nos justificamos, obviamente. Y muchas veces los que estamos haciendo algo pensamos que lo estamos haciendo muy bien porque nos comparamos con los otros que no están haciendo nada. En ambos casos estamos en un error. Algunos dirán, no puedo usar mi talento porque no tengo tiempo. Otros dirán, esto es lo poco que puedo hacer, Dios lo sabe. Y otro dirá, estoy haciendo lo suficiente con mi talento porque hago más que el resto. Las 3 situaciones están erradas. Debemos entender que nosotros estamos sirviendo al Señor. Que este año 2026, hermanos, que estamos más o menos iniciando, ya lo hemos arrancado, que nuestra fidelidad en la administración de los talentos, en el amplio sentido de lo que esto implica, pueda crecer, pueda desarrollarse.
debemos pedirle al Señor que renueve nuestra intención de trabajar de inmediato con el talento recibido y que éste pueda crecer. ¿Y sabe lo que va a suceder en la medida que esta realidad se despierte en cada uno de nosotros? Nuestra iglesia local va a experimentar crecimiento y madurez. Cuando dejemos de mirar siempre por nosotros mismos y empecemos a mirar por el avance del reino de Dios. Y nos acercamos al verso 18, que es probablemente donde nadie quiere estar representado. Yo no quisiera ser este hombre, pero como dijimos antes, los que estaban oyendo la parábola eran discípulos. En consecuencia, esta advertencia también es para nosotros si somos genuinos creyentes. Verso 18 dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Por los motivos que él argumenta más adelante, él escondió lo que se le había encomendado. Sin embargo, aquí hay algo importante. El Señor no le da el talento para esconderlo, para enterrarlo, porque estos hombres eran siervos. El propósito del talento estaba claro desde el comienzo. Había que trabajar con él. Cuando nosotros, o cuando el siervo de la parábola cambia el propósito de la recepción de este talento, entonces está obrando mal. ¿Sí? El talento no es para administrarlo como a mí se me ocurre, es para hacer con él lo que Dios me mandó a hacer. Al igual que los otros dos siervos, él tenía la capacidad, pero se dejó guiar por otros criterios. Digo yo, siguió el impulso engañoso de su propio corazón. Su corazón le dijo, entiérralo, entiérralo. Pero el Señor le había dicho antes, trabaja. ¿Estaremos muchos de nosotros, hermanos, en esta situación, escondiendo el talento que se nos ha entregado? Lo cierto es que tenemos un tiempo para bien administrar lo que Dios nos ha dado. Ese tiempo tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, incluso, como dije antes, nuestra propia muerte. El Señor viene a pedir cuentas. Desde el verso 19 vemos esa rendición de cuentas. El Señor volverá por segunda vez y la parábola nos está mostrando eso. Dice, después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos arregló cuentas con ellos. Como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Aunque parezca que es dilatado el tiempo del regreso del Señor Jesucristo, en nuestro reloj, el Señor volverá y nosotros como sus hijos vamos a tener que rendir cuenta de la mayordomía de los talentos que Él nos ha confiado y ninguno de nosotros va a escapar de eso. Dice un comentarista, esta parábola de los talentos se centra en la necesidad de servir al Señor mientras Él no esté. Hemos sido llamados a servir al Señor mientras Él no está, iglesia. Verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice MacArthur, fueron honrados por su fidelidad, no por la ganancia que obtuvieron. No por la ganancia que obtuvieron, sino por su fidelidad. En nuestra parábola, tanto el que recibió 5 como el que recibió 2 se comportaron según lo que se esperaba de ellos. Como siervos, fueron fieles, fueron responsables, actuaron conforme a sus capacidades y la diligencia los llevó a ser productivos con sus talentos. De la misma manera, iglesia, es necesario que nosotros actuemos con lo que Dios nos ha encomendado. A ambos el Señor les dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos también algo del carácter del Señor, ¿no? Es un Señor amable, generoso, que reconoce. Y es importante esto porque, como vamos a ver posteriormente, las justificaciones del tercer siervo son justamente las contrarias a esta amabilidad y generosidad que tenía el Señor. MacArthur comenta respecto a esta recompensa, el siervo premió
el Señor premió a estos dos siervos, otorgándoles más autoridad, mayores oportunidades y el compartir el gozo de su Señor. La recompensa de ello delinea con claridad el cielo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Nos está mostrando de manera figurativa el cielo. El cielo no es un lugar de eterno aburrimiento y tediosa inactividad. Está lleno de exaltación y honor, de más oportunidades para el servicio y el más grande gozo de todos, la comunión eterna con Cristo. El reino de los cielos, amados hermanos, no solo avanza a través de púlpitos ortodoxos, de púlpitos que hablan y predican la verdad, no, o de grandes campañas, o de grandes congregaciones, o de ministerios que tienen muchos seguidores en las redes sociales, no. El reino de los cielos también avanza uno a uno. El reino de los cielos también avanza y también podemos ser fieles en la administración de los talentos en el contexto de nuestras propias familias. El padre que quiere proveer lo mejor para su familia, pero no solo está pensando en las cosas materiales, sino que quiere ser un modelo y predicar el evangelio a su familia. La madre que cuida abnegadamente a sus hijos y los intenta proteger del mal camino que hoy día impera en este mundo. También los abuelos que oran incesantemente por sus hijos y por sus nietos que se han apartado de la fe. Las iglesias locales pequeñas que a pesar de sus limitaciones se esfuerzan por ser fieles al Señor y su palabra. Los obreros de Dios que sirviendo en la iglesia sin esperar reconocimiento, pues han entendido que tienen un gran privilegio al ser considerados como siervos del Señor. Los que sirven en el anonimato y sin ningún tipo de anuncio, ni aplausos, ni reconocimientos. Todos los que han sido fieles en lo poco escucharán este misericordioso reconocimiento de parte de su Señor. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír esas palabras. Yo quiero ser hallado fiel. Pero no todo es fidelidad en este cuadro, hermanos. También hay desprecio a la labor encomendada. Aún más grave, hay desprecio por el Señor, representado en el tercer siervo, verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene todo lo que es suyo. Hay una diferencia aquí con los otros siervos, es claro. Este siervo entró justificándose. Yo sabía, y sus justificaciones, hermanos, son hasta absurdas, porque dice que el Señor era un hombre duro, pero sin embargo este hombre duro confió según las capacidades de cada uno. Y ciega donde no sembró. No, él esperaba que sus siervos recogieran de manera justa, como lo hicieron los otros dos siervos. Sus justificaciones, sus argumentos no tienen sentido. Los dos siervos anteriores habían trabajado y habían obtenido lo que se esperaba. Por lo tanto, este argumento de que yo sé que tú recoges donde no esparciste, no es así. El Señor da conforme a las capacidades. No hay justificación que nosotros podamos levantar delante del Señor. Lo único que podríamos decir de manera justa y lo único que podría haber dicho este hombre delante de su Señor es que sabe que fui un negligente. Pero empezó justificándose, atentando en contra del carácter de su Señor. Dice que tuvo miedo y que la mejor decisión fue esconder el talento en tierra hasta que el Señor volviese. Sin embargo, el Señor no le había dado el talento para ser enterrado. Iglesia, insultamos a Dios cuando le damos otro uso al talento que Dios nos entregó. Es un insulto en contra del carácter de Dios. Cuando no honramos a Dios con nuestro tiempo, es un insulto contra Dios. Cuando escogemos cosas que alimentan nuestra carne en lugar de escoger aquello que beneficia a nuestro espíritu, estamos insultando a Dios. Cuando está mejor la conversación con un amigo o la serie de Netflix en vez de participar de los Zoom de la iglesia, es una mala administración de tu tiempo. Es un insulto en contra de Dios. Cuando nuestros recursos económicos son desconocidos para Dios. En la iglesia donde yo
nacía la fe, los predicadores decían, y creo que no se equivocaban, que lo último que se convertía era el bolsillo en los creyentes. Lamentablemente es así. Cuando mis recursos económicos no son conocidos en el reino de Dios, entonces estoy mal administrando este talento del recurso que Dios me ha dado. No estamos siendo parte de la obra de Dios con lo que Él nos ha confiado. Y la pregunta que surge de manera inmediata, ¿en qué entonces estamos gastando nuestros recursos? ¿Solo en nosotros mismos? ¿Pero de ninguna forma en el avance del reino de Dios? La mayoría acá de ustedes lo saben. Nosotros estamos en esta sede por la providencia de Dios. Pero sin lugar a dudas nos gustaría contar con un lugar propio. Pero un lugar propio requiere de muchos recursos que la iglesia hoy día mensualmente no llega a juntar. Por lo tanto, no podríamos tomar un arriendo, porque con los recursos que recibe la iglesia mensualmente no alcanzamos a pagar un arriendo. Para un lugar, no sé cuántas personas habrán aquí hoy, entre 30 y 40, no alcanzamos. Entonces tenemos, iglesia, que nuestros recursos tienen que también hacerse visibles en la realidad, digamos, pequeña del reino de Dios para nosotros, que es la iglesia local. Obviamente, si usted tiene más recursos, puede apoyar otras iniciativas. No hay problema. Si usted tiene suficientes recursos, por ejemplo, la mayoría también saben, yo participo en Radio Armonía, yo colaboro, no es un trabajo formal ni nada. Yo colaboro, me invitaron a participar de ciertos programas y yo feliz participo. Pero también ahí tiene también una buena iniciativa, si usted tiene recursos y quiere colaborar, pero siempre comience o parta por casa. Amén. Ese es un paréntesis para nosotros como iglesia local respecto de este aspecto de los talentos que involucran nuestros recursos. Cuando no servimos a Dios con nuestros talentos y habilidades, hemos perdido el propósito. Hemos perdido el propósito. Un comentarista dice, la frase, aquí tienes lo que es tuyo, se utiliza para transacciones judías, para decir, desde ahora yo ya no soy responsable de esto. Es como lo que le quiso decir el tercer siervo, ya, aquí está lo que es tuyo, yo no soy responsable. Pero ¿sabe qué? El siervo nunca fue responsable. Nunca fue responsable porque le dio a su talento un uso distinto del cual su Señor le había encomendado. Un conocimiento falso del Señor, un conocimiento diluido del Señor, nos lleva directamente a la negligencia. Y nos empezamos a justificar, hermanos. No, que el Señor sabe, que el Señor me tolera, el que el Señor lo va a entender. Algunos creyentes también dirían, no, es que no siento de hacerlo. Bueno, cuando tú eres siervo del Señor, no importa si lo sientes o no, es tu deber trabajar por el Señor, con lo que Dios te ha dado. Y debemos hacerlo con diligencia, con fidelidad, de manera inmediata, como dice el texto. Permítame también agregar algo más acá, que a veces se nos va. Yo creo que los buenos siervos, no lo dice el texto de manera literal, pero lo podemos incluso implicar. Yo creo que ellos servían con gozo. Cada día cuando tenían que negociar, no nos dice cómo, es una parábola, no va al detalle. Pero ellos servían con gozo al Señor. Se sentían privilegiados de la confianza recibida, de lo que se les había entregado, que su Señor los hubiese considerado. Era un gozo para ellos. Pero el tercer caso no. Él lo recibió casi como un castigo. Casi como un castigo. Por lo tanto, no había gozo en su corazón. ¿Por qué digo un paréntesis? Porque es necesario que sirvamos al Señor con gozo. Y a veces se nos olvida, y también se me olvida a mí. A veces estamos tan preocupados de, vamos a instalar, vamos a conectar cables, vamos a conectar cámaras, los hermanos que vienen a asear, que claro, estamos en la obligación, pero que la obligación nunca nos robe la bendición que hemos recibido de ser parte del reino de Dios. Porque hay cientos de miles y millones de personas en el mundo, pero Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado a ti. Y eso debe ser un motivo de gozo, de gratitud constante. Así que es una advertencia para todos los que estamos acá. Sirvamos al Señor, pero hagámoslo con gozo, hermanos. Hagámoslo, si es posible, con una sonrisa en nuestros labios, por la oportunidad que Él nos está dando. Sea lo que estemos haciendo,
hagámoslo con gozo. La evaluación no se hizo esperar. Verso 26, pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. El señor de la parábola evalúa a este tercer siervo, incluso según su concepto tergiversado que él tenía sobre él. Y eso lo vemos en el versículo 26. Las justificaciones no sirven de nada, no lo eximen de su responsabilidad. Él se ganó la calificación de siervo malo y perezoso. Malo por no cumplir lo que se esperaba de él, y perezoso pues fue la actitud que le caracterizó, la del mínimo esfuerzo, la de esconder el talento. El siervo infiel, dice Warren Wiersbe, escondió su talento en tierra. En lugar de usar sus oportunidades, las enterró. No se propuso hacer el mal, pero al no ser nada, estaba pecando y robándole a su Señor el servicio y la ganancia. ¿Qué será más triste, hermano? Que cuando venga el Señor por nosotros nos pudiese decir siervo malo y perezoso. No, ya no querríamos esconder más el talento en tierra, sino que nuestras propias cabezas de vergüenza por haber hecho una mala administración de los talentos que nos fueron confiados por el Señor. ¿Dónde están hoy nuestros bienes? ¿Dónde están nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades? ¿Están negociándose? ¿Están en un lugar donde no pierdan el valor? ¿O simplemente enterrados? Si finalmente falta tanto para que el Señor venga, ¿no? Vamos a hacerlo más adelante. Hoy es tu más adelante. Hoy es tu más adelante. Este año es tu más adelante. Y debes buscar las formas, las maneras de ser fiel al Señor. Estoy esperando un mejor tiempo para servir. Amado hermano, hoy es tu mejor tiempo para servir. Mientras tengas vida, mientras tengas salud, mientras tengas la oportunidad para hacerlo, hazlo de inmediato. No contamos con el mismo tiempo, con los mismos dones, con los mismos talentos, recursos, oportunidades, capacidades, incluso salud para servir. Pero recuerde que a cada uno fue dado conforme a su capacidad. No lo escondamos más. Porque si seguimos actuando de esta manera negligente, eso va a poner de manifiesto la realidad de nuestro corazón. Las consecuencias de la negligencia son severas, hermanos. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Verso 30. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué se les dijo a los otros siervos? Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué se le dijo a este? Échenlo en las tinieblas de afuera, allí será, esta frase, allí será el llanto y el crujir de dientes. Siempre está relacionada en el Nuevo Testamento para hablar del castigo eterno, del castigo eterno. Se usa para describir el infierno, dice un autor. La descripción presenta un contraste radical con la dicha de los siervos fieles. Aunque el hombre inútil, y aquí viene la diferencia, hermanos, pretendió ser un siervo, en términos estrictos, nunca fue un siervo de su Señor. En resumen, la diferencia entre los siervos que fueron premiados por su amo y el que fue condenado se expresa en una sola palabra. Escucha bien, una sola palabra es la que hace la diferencia entre los siervos inútiles o infieles y los fieles. Fidelidad. Fidelidad. La improductividad es evidencia de la infidelidad y finalmente, esto es muy severo, de la incredulidad. De la incredulidad. Alguien podría decir en este punto, bueno, entonces somos salvos por la administración de los talentos que Dios nos dio. No, no somos salvos por cómo administramos los talentos, somos salvos por la gracia del Señor. Pero la gracia siempre va a tener una expresión de fruto
visible y objetivo, un manejo aceptable que se refleja en diligencia. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si somos negligentes con el talento entregado, si somos negligentes al límite de esconderlo, eso indica que la gracia del Señor aún no nos ha salvado. El escenario del último siervo no es solo el escenario del negligente, es el escenario del incrédulo. Del incrédulo. Pregunta final y con esto termino. ¿Estás sirviendo fielmente al Señor? Si alguien puede decir que sí, en la interna, puedes hacerlo aún mejor. Puedes hacerlo aún mejor. En las distintas esferas en que se puede manifestar la administración de los talentos. ¿No estás sirviendo al Señor? Si no estás sirviendo al Señor hoy día, escúchame bien, escúchenme todos los que están aquí bien. Si hoy día no estás sirviendo al Señor y tú piensas que eres cristiano, piensas que tienes una idea de Dios, la advertencia es clara. No te sientas creyente porque en realidad no lo eres. No lo eres. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Que el Señor acepta gustoso a todos aquellos que quieren venir en pos de Él. Dice la Biblia que Él no les echa fuera. Tienes que venir en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor. Confesar tus pecados delante de Él. Arrepentirte de ellos. Y confiar en la suficiencia de su justicia para presentarte delante de Dios aceptable delante de Él. Por lo tanto, hay esperanza. Si estás escuchando hoy este mensaje, hay esperanza para ti. Si te sentiste representado con el tercer siervo de esconder el talento, de decir, hay esperanza para ti. Ven a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Y la gracia te hará una persona productiva. Y a los que ya llevamos años sirviendo, nunca sintamos que lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Porque nuestra deuda con nuestro Señor no es algo ni siquiera que nosotros estemos en capacidad de saldar. Ni aun dando todo lo que tenemos, vamos a poder saldar jamás la deuda que tenemos con nuestro Señor. Por eso servimos. Por eso servimos al Señor. Porque tenemos una deuda de gratitud delante de Él. Y un día Él volverá. Y yo espero que Él nos pueda hallar fieles. Que nos pueda decir, bueno, fuiste fiel en lo bien poco, ¿ah? En lo poquito. Pero entra al gozo de tu Padre. Entra a gozarte eternamente en la comunión con el Dios Trino. Allá está nuestra meta, iglesia. Las cosas de este mundo van a pasar. Los problemas de este mundo van a pasar. Las cosas materiales de este mundo van a pasar. Las enfermedades van a pasar. Todo va a pasar. Pero nos espera una gloria eterna con nuestro Señor. Una gloria eterna con nuestro Señor. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue luchando, sigue siendo fiel. Hay gracia suficiente para nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor. Tú eres un Señor amoroso, Señor, lleno de misericordia, lleno de paciencia para con nosotros. Gracias por traernos esta advertencia, Señor, en tu palabra. Tenemos este tiempo, Señor, para servir, para ser útil, para buscar tu reino, Señor, para bien administrar lo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, porque lo cierto es que muchas veces perdemos la brújula, Señor, con las situaciones de esta vida. Pero tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, para que
nos recalibres, Señor. Oro también por aquellas personas que puedan estar acá, Señor, y que aún no tienen una fe genuina en ti, Señor. Que puedan hoy, Señor, venir a las plantas tuyas, Señor. Reconocer su condición de pecador. Ese pecado que se manifiesta en los pensamientos. Pensamientos impuros, Señor. Envidias, enojos, lujuria, Señor. Todos esos pecados que los hombres sabemos esconder tal vez, pero que están en nosotros y acusan nuestra condición de pecado. Si hay alguna persona o algunas personas en esa condición aquí, que sea tu Espíritu Santo quien les convenza de pecado, Señor. Y que puedan venir delante de tus plantas en arrepentimiento y fe, Señor. Para que se maravillen de esta comunión que experimentamos contigo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Haz que esta palabra cobre vida en nuestros corazones, Señor, y la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.